Hace poco volví a ver la película Patton. Esta película sobre este general americano que se destacó por sus actos de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y esto me llevó a unas reflexiones sobre liderazgo que quería compartir con vosotros. Esta película de los años 70, que por cierto tuvo 7 Oscar, es una ficción, por supuesto. Sin embargo, refleja bastante bien la realidad de la personalidad de Patton y es rica en enseñanzas sobre liderazgo. En este vídeo quisiera focalizarme en algunas de ellas que tienen que ver con las imperfecciones del ser humano, las cuales, lejos de impedirnos ser buen líder, es precisamente la que nos permite liderar en la realidad. La primera parte de la película nos muestra un Patton duro, autoritario. En la realidad lo llamaba general sangre y agallas. También es una persona que tiene soberbia, que tiene gana de gloria. A la vez es una persona creativa, valiente y bastante cercano a sus tropas. About 15 minutes we're going to start turning these boys into fanatics, razors. They'll lose their fear of the Germans. Only hope to God they never lose their fear of me. Y aquí, primera enseñanza de liderazgo. Ningún líder, ningún buen líder es perfecto. Todos tienen imperfecciones, incluso algunos tienen contradicciones. Pueden llevar su gente con mano de hierro y al mismo tiempo ser muy cercano. Y de hecho, Patton, en el norte de África, demuestra su buen liderazgo en el fondo, aunque tenga estas contradicciones, consiguiendo victorias decisivas. Luego vemos cómo esta soberbia, esta gana de victoria, le lleva a la insubordinación en Sicilia, entrando en Palermo y en Messina cuando se le había pedido estar al margen del general Montgomery. Por otro lado, su dureza lo lleva a abofetear soldados que padecían traumas mentales debido a los combates, lo trata como cobardes. Don't smirk, Patton. I shan't kiss you. It's a pity, because I shaved very close this morning in preparation for getting smacked by you. Shut up! Don't admit this yellow bastard. Nothing wrong with him. Segunda enseñanza. Cuidado con tus imperfecciones, porque si las llevas al exceso, si no eres consciente de ella, si no la trabajas, si no la dominas, te puede llevar a la perdición. Y es lo que le pasa a Patton, que está relevado de su cargo temporalmente durante la guerra, justo después de la campaña de Italia. E incluso Bradley, el general Bradley, que fue su ayudante en el norte de África, una persona mucho más humilde, una persona más empática, más prudente, pues al final de la guerra en Francia será el jefe de Patton, conseguirá tener un cargo muchísimo más, una responsabilidad sobre el ejército muchísimo más importantes. Por fin, vemos al final de la película el general Bradley, este general que es más completo en el fondo, que llevó parte del desembarco de Normandía, que mandó sobre un ejército de más de 1 millón de hombres al final de la guerra, pues el general Bradley integra Patton a sus equipos, lo sabe llevar y este último Patton conseguirá victorias decisivas en el norte y el noreste de Francia. Incluso se llegará a decir que Patton era un verdadero genio de la táctica militar. I tell you the truth, if I'd been your senior in Sicily, I would have relieved you. Brad, I'll crawl on my belly to get a command. For God's sake, you've got to get me in this fight. The only way I can get out of the doghouse is to do something spectacular. I've got to get back in the war.
Keep my mouth shut. I'll behave myself. I give you my word. George, I've been working on a plan called Cobra. I'd like to know what you think of it. What do you think? I think you need a screwball old horse cavalryman to command Third Army. George, Ike came to that conclusion in London 3 months ago. He what? Why, that dirty... I'm sorry. I promise to keep my mouth shut. Tercera enseñanza. Si aprende, si gestionas tus imperfecciones, puedes brillar en tus otras cualidades de líder. Es lo que hace Patton, mucho más reservado, mucho más prudente, mucho más cometido, más callado a final de la guerra. Y esto le permite precisamente ser más completo y conseguir estas victorias. Cuarta enseñanza. Sepa sacar lo mejor de tu equipo, como lo hace Bradley con Patton, integrándolo en su equipo, sabiendo también minimizar sus debilidades y maximizar sus fortalezas. Lo que hace también Bradley, en el fondo, es compensar también sus propias imperfecciones, sus propias debilidades, porque utiliza Patton, la energía de Patton precisamente, y la táctica de Patton, en el cual él a lo mejor no se encuentra tan cómodo y necesita precisamente esta visión de Patton. George, I want to say one thing. You've done a magnificent job here in Europe. That's right, George. I think that soldier you slapped back there in Sicily did more to win the war than any other private in the Army. I'll see you for dinner. 6:30? Y ahora una reflexión final. Cuidado con los mensajes que nos presentan al buen líder como la persona que tiene todas las virtudes, todas las cualidades. Con esta visión, nadie podría ser líder. Liderar es primero asumir que somos humanos y por tanto imperfectos. Y eso hace posible que el liderazgo se pueda expresar en la realidad. Eso sí, cuidado con nuestros demonios, que no se lleven por delante a nuestros talentos. Trabajar nuestras debilidades, saber dominarlas y expresar plenamente nuestras fortalezas, esto es la clave. Y también saber pedir ayuda a personas muy diferentes de nosotros para compensar nuestras lagunas, como lo hace muy bien Bradley con Patton. Porque por muy buenas que seamos, no pretendamos ser perfectos. Siempre habrá áreas donde seremos más vulnerables. Y esto es una gran lección de humanidad, una gran lección de liderazgo.